Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a conectar con Pascal Roy en Jerusalén. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, muy bien, aquí en Jerusalén esperando el día de Jerusalén, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de otra cosa. No, no vamos a hablar de eso, aunque es imposible hablar de Jerusalén sin hablar de problemas entre poblaciones, entre la población judía y la población árabe, que a veces lo vemos en informativos en forma de violencia explícita y otras veces una violencia mucho más disimulada, por ejemplo, la que hay a través de los libros de texto de los ciudadanos árabes de Jerusalén, ¿no? Sí, y en general de Cisjordania, no solo de Jerusalén Este, ¿no? Y es una cosa de la que se habló la semana pasada en el Parlamento Europeo, fíjate. Porque como suele pasar cada año, el Parlamento Europeo está aprobando el presupuesto y revisando todos los gastos. Pues un año más, los diputados europeos votaron a favor de una resolución que condena el contenido antisemita y de incitación al odio de los libros de textos de los escolares, de los estudiantes palestinos. Entonces, es el cuarto año consecutivo que votan esa resolución, de la que no se ha hablado mucho en la prensa europea. Uh, Se ha hablado mucho en la prensa judía en general, pero muy poco en la prensa europea general. Y creo que en nuestro programa vale la pena ponerlo en relieve porque en el texto de la resolución misma, que por la primera vez desde hace 4 años pone nombre a esto que es antisemitismo, cuando antes era más general, tipo incitación al odio, que también está, pero esta vez hacen referencia a contenido antisemita, pues que se tragan los niños en Palestina. Y es muy interesante porque, como te decía, en el texto mismo de la resolución lo vinculan a los recientes ataques de palestinos cada vez más jóvenes, como hemos visto en la prensa, ¿no? De adolescentes o niños. O sea, no sé a qué edad ponemos el nivel, ¿no? De niños adolescentes, pero es una realidad que, por supuesto, detrás están las nuevas organizaciones vinculadas a Hamas o vinculadas incluso a la autoridad palestina, uh, pero que consiguen atraer a gente mucho más joven a través de mensajes, no solo de los libros de texto, sino también, como hemos visto, en TikTok y en otras plataformas digitales. Pero el Parlamento Europeo quiso poner el énfasis en los libros de texto porque es lo que maman desde la niñez, es decir, contenidos muy violentos contra Israel y contra los judíos en general, de ahí el contenido antisemita al que se hace referencia. Esa resolución se votó la semana pasada, el miércoles. Sabemos que el Parlamento Europeo pues es el órgano legislativo que no tiene mucho poder de actuación, porque si vota el presupuesto, no lo tiene el presupuesto en general. Quien maneja el presupuesto es la Comisión Europea, que es como el Ejecutivo. Y la Comisión tiene que decidir qué hacer con esta resolución, si la acata o no, o si toma medidas, ¿no? En la Comisión Europea hay como, a nivel de relación entre Israel y Palestina, hay como dos puntos en equilibrio. Uno que representa a Josep Borrell, que conocemos muy bien en España. Josep Borrell, que es el alto representante para asuntos exteriores, y Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión. Y los dos tienen un discurso muy diferente en relación con Israel y Palestina. Sabemos que Josep Borrell tiene ideas, opiniones más afines a Palestina, mientras Ursula von der Leyen eh,
tiene una sensibilidad muy aguda, siendo alemana, a los temas del antisemitismo y se ha mostrado siempre más cercana al mundo judío y a Israel. Recuerdo la declaración que hizo para el 75 aniversario de la creación del Estado, que provocó mucha ira entre las bandas palestinas. Tampoco se hizo mucha referencia en la prensa europea, porque dijo que se alegraba o que aplaudía el éxito de Israel de haber conseguido florecer lo que era un desierto, que los palestinos criticaron diciendo que era un comentario agresivo y racista. Bueno, por supuesto no era la intención de Ursula von der Leyen. Entonces tenemos esta dicotomía y el primero que se ha pronunciado es Josep Borrell este fin de semana, que ha subrayado que no iba a condicionar la ayuda a Palestina a esa resolución. Es decir, que no tiene intención de cambiar nada. Ahí contradice declaraciones que hizo la semana pasada al ministro israelí de Relaciones Exteriores, Eli Cohen, que visitó Bruselas y que se encontró con el comisario europeo de vecindad y ampliación que tiene esa responsabilidad o por el cual se vinculan las ayudas a Palestina, que sí, que dijo que iba a pedir un estudio sobre el contenido de los textos y que de ninguna manera se iba a seguir dando dinero a Palestina mientras seguían estos contenidos. Pero Josep Borrell le ha contradicho este fin de semana diciendo que de ninguna manera va a suspender esta ayuda. Y su principal argumento, si no el único, es que dice que sin el dinero de Europa y de los países miembros, se cae la autoridad palestina. Se cae. O sea, literalmente que caería en bancarrota. Y es una declaración muy importante también, porque subraya que, siendo como está la autoridad palestina, con Mahmoud Abbas, con lo que acaba de decir en la ONU, y siendo en el poder una persona muy mayor desde hace 17 años, siendo al frente de Fatah, que está cada vez más débil, pues significa que o sea, no es más que un muñeco que vive gracias a los fondos europeos y que detrás, más que el riesgo de bancarrota, es el riesgo de ver a Hamas que ocupará toda Cisjordania, ¿no? Entonces es interesante ver que el único argumento para decir, ok, los libros de textos palestinos tienen contenido antisemita, incitación al odio, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Si no, se cae todo, o sea, se cae el tinglado. Y el otro argumento es que lo hicieron hace 2 años, suspendieron la ayuda durante 13 meses y eso provocó una gran crisis. Y no quiere repetir ese hecho. Entonces es como un callejón sin salida. Vamos a ver si hay otras reacciones, si hay reacciones de otros Estados miembros que también ayudan a la autoridad palestina, más que a la población, a la autoridad palestina, para pagar los funcionarios. Por ahí tengo cifras que luego te busco. El dinero pasa desde la Unión Europea y desde los Estados miembros a la autoridad palestina. Es muchísimo, muchísimo. Y Entonces, aparte no es que solamente el problema sea en los libros de texto, porque también gran parte de ese presupuesto va a las familias de los que han cometido atentados con delitos de sangre contra judíos israelíes, y entonces ahí reciben ayudas a las de la familias, autoridad a los que están en palestina. la cárcel. Claro, lo que pasa es que si hay un cambio en la dirección de la autoridad palestina y, por ejemplo, llega a establecerse Hamas, habría una debacle en el sentido de no solamente de que ya las ayudas
no irían para los combatientes, entre comillas, de Fatah, sino que, bueno, se cortaría el suministro, entre otras cosas, porque Fa- Fatah, digo, jamás no reconoce la existencia del Estado de Israel, con lo cual eh, la Comisión Europea, quiera o no, ya no puede darles ningún tipo de ayudas. Esto sería ya el final de la autoridad palestina como un ente independiente. Es decir, que lo único Sí, que ha mantenido eh, en estos, ¿cuánto tiempo son? 20 años, casi desde la muerte de Arafat en el gobierno a Mahmoud Abbas, era que seguían mandando dinero. Era la única manera en que esto se mantenía, mientras llegara el dinero a las cuentas en Suiza y de ahí a los clientes más pequeños dentro de la administración interna en Palestina. Ahí vemos que en Ramallah se vive mucho mejor que en Gaza, ¿no? sí, 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 aunque la élite de Hamas también vive bien, pero bueno, es otra historia. Ahí reciben dinero de otras fuentes, de Irán, por ejemplo, de Qatar, Claro. de Irán para la jihad, y bueno, Pero ya. entonces, ¿qué salida puede tener todo esto? Porque tú mismo decías que Mahmoud Abbas tiene una edad muy avanzada, que la población palestina ya no está apoyando ni la solución de dos estados, ni la existencia o digamos, la historia de Fatah y de Arafat, todo eso les queda muy lejos, y lo que están buscando cada vez más son los jóvenes salen y crean incluso sus propios nuevos grupos de terroristas, ¿no? Como la Guarida del León, que ha surgido últimamente, y cosas así. O sea que el tema es qué posición puede tener Europa respecto a esto, ¿no? A lo que tú decías, seguir manteniendo una ilusión que aparte nos cuesta dinero a todos los europeos, o preparar a Europa para lo que se viene, que es que todo eso se acaba. Una cosa y la otra, sí, sí, preparar Europa a lo que se viene y de hecho otra resolución que acaba de adoptarse en el Parlamento Europeo es una resolución que pide a la Comisión que, eh, que establezca una lista negra de organizaciones terroristas, no solo relacionadas con el conflicto o siendo palestinas, sino en el mundo en general, pero que afectaría también a ya sabemos que Hamas está en esta lista, pero hay también otras ONGs que, por ejemplo, fueron designadas por Israel hace 2 años y son ahora los diputados europeos que han adoptado en su mayoría, esa resolución pidiendo que haya una lista negra. Entonces, es una especie de control también, ¿no? De decir, Ujú. ok, nuestro dinero va a Palestina, pero ¿qué hacen con ese dinero? Y hay cada vez más conciencia de esto, porque Israel hace lo que puede para controlar qué hacen con ese dinero, aparte de que ya sabemos que mucha parte va a las familias y a los presos que están en la cárcel después de cometer un atentado terrorista, sino también eso de forma más disimulada, ver si no sirve para cometer actos terroristas, que esto es lo que Claro, quiere controlar a Israel. Y ahora viene el tiempo de la Unión Europea a decir, oye, pues igual con nuestro dinero hacen lo que les da la gana y puede ser peligroso porque los atentados que hay en Israel uh, que cometen grupos afines, por ejemplo, a Irán, pues también les puede interesar a los europeos, porque no solo Israel está en el punto de mira, sino también los Estados europeos, sabiendo la enemistad que hay entre Irán y la Unión Europea, ¿no? ujú, Entonces, es interesante ver esa progresión, diría yo, aunque volviendo al problema del conflicto, al problema de la autoridad palestina, yo diría que los programas de ayuda de la Unión Europea y de los Estados miembros de la Unión Europea tendrían que, por supuesto, existe ese problema endémico de un gobierno palestino que vive
de esa ayuda, pero también tendrían que enfocarse a construir un país, porque al fin y al cabo, si solo es para colmar agujeros, pues no vale la pena. Así tiene que reaccionar Europa. Es decir, Ujú. ese dinero lo vamos a usar para crear de verdad una economía que se mantenga. Que luego haya voluntad de la autoridad palestina de hacer esto, habrá que ver, pero habrá que forzarles, porque si no, si el único discurso es somos víctimas, Israel tiene la culpa, nuestros hijos solo viven en el martirio, es su forma de ser, es su razón de ser, pues no irán a ninguna parte y los europeos se tienen que dar cuenta. Ujú. Quería preguntarte si sabes en estas organizaciones ONGs que tú dices que mencionas que ahora Europa está revisando y tratando de reconsiderar si no también habría que cortarles el grifo porque en el fondo también contribuyen al terrorismo. ¿Sabes si está esa organización por la cual fue detenida la española que luego fue liberada? Sí, sí, forma Bueno. parte de esta lista. Claro, a ver, si pasa eso, si, si la Unión Europea califica como terrorista a esa organización, a ver qué van a decir los periodistas que han sacado a punto a ese tema y la han puesto como la mártir del odio de los judíos israelíes hacia no solamente hacia los palestinos, sino hacia cualquiera que se solidarice con los palestinos, y en ese caso era, creo que una ONG con algún título, algo así, de ayuda a los campesinos o a los agrarios, no sé qué. Bueno, todo esto con el tiempo se sabrá. Lo que pasa que cuando se sepa los detalles, ya a nadie le interesará saber quién lo dijo, por qué lo dijo y qué está diciendo ahora esa misma persona, ¿no? A través de los medios de comunicación. Sí, pero está bien que se interese a Europa y que no sea solo la voz de Israel, porque la voz de Israel entre, entre digamos, la población más afina palestina, digamos, o pro-palestina, pues no lo va a creer o no lo va a tomar en cuenta. Pero si viene de instituciones europeas o de países europeos, pues tiene un peso más, Ujú. porque Bueno, vamos a aprovechar porque como dentro de poco más de un mes España presidirá la Unión Europea y tiene que hacer bien los deberes que ahora está tratando de mejorar con el tema del antisemitismo. También contempla el tema del antiisraelismo y el tema de la solidaridad con los palestinos, porque aquí nadie busca, ni los israelíes, castigar a inocentes y someter a los pueblos, ni mucho menos, pero sí dar solución a un conflicto que lleva mucho tiempo, 75 años de existencia de Israel, pero este conflicto empezó antes y también siguió existiendo después de los famosos acuerdos de Oslo, el Congreso de Madrid del 91, del cual ya han pasado 30 años y la cosa no mejora. La cosa está peor que hace 30 años, desgraciadamente. Así que bueno, tendremos que seguir hablando de vez en cuando, Pascal, de estas cosas que nos cuentes desde Israel. Muchas gracias por haber traído este tema hoy aquí. gracias, Jorge.